¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a hablar de normas de información financiera. Estas normas de información financiera que se han ido actualizando, estas normas que se han ido evolucionando, que se han ido adecuando a nivel internacional, emitidas por el JASB, las IFRS o las NIF con doble I, y que aquí en México el CINIF se ha encargado desde por ahí del año del 2006, que empezó el marco conceptual con las normas de información financiera, el estar adecuando nuestra normatividad contable. Y vamos a estar platicando el día de hoy de una norma que empieza o entra en vigor a partir del 1 de enero del 2021 y es con el numeral C17, propiedades de inversión, así se llama esta NIF, esta norma. Y para esto vamos a estar platicando el día de hoy con un gran amigo. Él es presidente actual de la Comisión de Normas de Información Financiera de la región centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Él es maestro por parte del IEE en la maestría de impuestos y actualmente es doctorante en el doctorado de ciencias de lo fiscal. Aparte de involucrarse en todo este tipo de panoramas, de normas de información financiera, el panorama fiscal que también le gusta, obviamente también él asesora y él lo tiene por medio de su firma, que sería Capacitación Empresarial y Asesoría ARBA, SA, y aparte pues, también ha sido dictaminador para efectos del SAT, del Seguro Social, del Infonavit y del Seguro Social. Él es un gran amigo, es un gran profesionista y el día de hoy me acompaña el maestro Armando Arteaga. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rodrigo. Muy amable el haberme invitado aquí a tu programa y con el gusto de compartir con todos este norma de información financiera, porque parece que, mira, a 16 años, un poquito más de que está la norma de información financiera mexicana, y digo mexicana porque muchas veces cuando tomamos el libro de norma de información financiera, pues todos nos preguntan, oye, ¿dónde está mexicana? ¿No? Sin embargo, Citocini nos sigue hablando norma de información financiera mexicana. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque recordemos que estamos en el proceso de convergencia con la norma de información financiera internacional, conocida en sus siglas en inglés, el IFRS. Y yo creo que es importante por eso distinguir en este sentido la norma de información financiera mexicana de la norma internacional, porque tiene mucho que ver, ¿no?, en su aplicación de la misma norma. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que hoy hablar de la NIF C17, propiedades de inversión, bueno, es una nueva norma, ¿no? Entonces, el CINIF, en su constante estudio, análisis de la misma norma, pues bueno, yo creo que por ahí del 19 hizo sus procesos de escrutación, que es parte de ellos, y entonces hizo el proceso de esta NIPSE 17, fíjate, 19, después se publicó en el libro de norma de información financiera 20, sin embargo, su aplicación por esencia de la misma NIF C17 con aplicación en el 2021, pero también la podemos aplicar anteriormente. Y esta norma, fíjate que dando ese pequeño preámbulo que la misma norma de información financiera C17 me lo da, y me decía, oye, ¿es nueva? Pues tal parece que podría ser nueva. Sin embargo, ya la misma norma de información financiera traía la circular 55, en donde nos remitía a la norma internacional contable 40, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante que estemos muy atentos cuando digamos norma internacional de contabilidad o IFRS, ¿no? Porque sí tiene que ver, ahora sí prácticamente digo, las que estaban y las que se vienen emitiendo en este sentido. Entonces estaba la NI 40 y que ya se conocían como propiedades de inversión, y aquí en México ya lo aplicábamos de manera supletoria. Por eso
parto de hablar de norma de información financiera mexicana y de la norma internacional IFRS, porque la NIC 40 es parte de esa norma propiedades de inversión que la emite el organismo internacional llamado IASB, que es el órgano que emite este tipo de normas, Rodrigo. Oye, Armando, ahorita que estás empezando a platicar, se me vinieron dos puntos para poder retomar ahorita. El primero, déjame comentarte que cuando yo estaba estudiando, no había maestrías en impuestos y menos pensar en la cuestión de un doctorado. Esto porque decían que el tema fiscal era tan cambiante todos los días que era muy difícil generar una base de tema teórico que quedara como una permanencia para poder hacer una maestría. Hace ratito que ahorita que te presenté, tú tienes una maestría en impuestos, yo también la tengo, una maestría en impuestos. Pero actualmente mi forma de visualización sería que el que ha cambiado más es el lado contable. Actualmente el tema de impuestos ha estado muy estático, si bien han hecho algunas reformas, código y todo, pero estructuralmente ha sido exactamente lo mismo. En cambio, las normas de información financiera, por lo menos tenemos una nueva norma cada uno de los años. Este año 2021 entran en vigor el C17 y C22, el próximo año el C15, y el año 2019 el DEC5, arrendamiento, antes 2018 instrumentos financieros en todos sus numerales, el ingreso y costos por contrato D1 y D2, el B17, o sea, la contabilidad del día de hoy ha cambiado y sin contar la SONIF y la CINIF que se han estado emitiendo y que forman parte como un complemento de interpretación de las normas. Entonces, ahora la contabilidad es la que ha estado en una evolución mucho más que propiamente lo que sería en tema fiscal. Ahora, retomando el otro punto que estabas comentando para poder retomarlo y a la gente que nos está viendo también poderles explicar lo que dices de las siglas. Nosotros teníamos una comisión de principios de contabilidad, los cuales eran los que emitían los boletines. Por ahí del 2012 se genera el CINIF y con los trabajos que empiezan a desarrollar en 2004, para efectos de empezar en 2006, como lo comenté hace ratito, empieza el marco conceptual y de ahí empieza hacia adelante. Son los que hacen las NIF, Normas de Información Financiera, NIF por las siglas. A nivel internacional pasó exactamente igual el proceso. Nosotros conocíamos como NIF, Normas Internacionales de Contabilidad, con siglas anglosajonas, serían las IAS, que en ese caso estás haciendo referencia a la número 40, y que su evolución ya con el IASB se convierten en las NIF con doble I, con las siglas con anglosajonas, serían las IFRS, para poderlo equiparar lo que tenemos como contabilidad antigua y entrecomillado porque están actualizadas, ha ido haciendo su evolución a estas normas. Y como le estabas platicando ahorita, la cuestión de esta norma que nosotros tenemos como 6.7, de acuerdo a la circular 55 vigente hasta el año pasado, nosotros debemos de haber estado cumpliendo con la NIC 40 para efectos de entender esto de propiedades de inversión. Sí, fíjate que es muy interesante el comentario y yo creo que me voy a hacer un poquito más de historia en este sentido. Y aquí sí lo quiero puntualizar, Rodrigo, porque es una opinión muy particular en este sentido. Fíjate que al menos, y eso me da interrogantes, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Yo, en mis años de preparación de licenciado en contaduría, pues obviamente mi interés era hacer contabilidad. Y creo que muchos de nosotros nos formamos en el libro de Lara Flores. Mis respetos al maestro. ¿Por qué mis respetos al maestro? Bueno, porque ese libro, que es doctrina, ¿sí? Se basó en el Código del Comercio vigente actual. Entonces, desde el punto de vista jurídico, artículo 16 y 33 del Código de Comercio, ahí obliga al comerciante a llevar razón y cuenta de sus operaciones. Es decir, nace la obligación de llevar contabilidad. Yo le llamo contabilidad mercantil. ¿Por qué? Porque el mismo Código de Comercio me habilita que decía, mira, comerciante, tienes que llevar un libro de inventarios y balances, un libro diario y un libro mayor. ¿Sí? Sumado al libro de actas,
Estoy hablando de los libros sociales que me remite el marco jurídico, tanto el Código de Comercio como la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero ¿qué pasa, Rodrigo? Pues bienvenida a la globalización. Dices, oye, ¿cómo? Sí, nos estamos globalizando. México es parte del G20 y es parte de la OCDE. Y luego entonces, pues, ¿qué crees? Que esa contabilidad mercantil la tienes que llevar a un aspecto más financiero. Oye, ¿y es nuevo lo financiero? No, yo te diría que no, porque fíjate, ¿qué pasa nosotros como maestros sin impuestos? Dices, oye, ¿te acuerdas que por allá en el año de 1988, y cuando empezó la reforma fiscal, base nueva y base tradicional, y me empezaron a hablar de un componente inflacionario? Sí, ¿qué crees, Rodrigo? Pues eso es financiero. Ahora se llama, ¿sí?, ajuste por inflación. Es un efecto financiero que va contable fiscal. Oye, es que en ese entonces tenías que reexpresar los activos. Es más, la deducción de inversiones va reexpresada. ¿Qué crees? Eso es financiero, ¿no? Oye, las pérdidas, bla, 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 y me sigo, Rodrigo. Entonces, oye, entonces todos los financieros, espérame, es que también ya no todos somos comerciantes. Entonces, la misma norma de información financiera dice, somos usuarios de la información contable financiera. Entonces, somos usuarios. Tan es así que tenemos una NIF A3. Dice, necesidades de los usuarios, objetivo de los estados financieros. Entonces, si tú partes de una contabilidad que es netamente mercantil, sumas la cuestión financiera. Oye, ¿por qué dices esto, contador Armando? Ah, porque mira, norma de información financiera, sí, me lleva 3 lineamientos de operación: transacciones, transformaciones internas y los otros eventos. Porque en las transacciones no tengo problema, quizás nunca las hemos tenido en la cuestión mercantil. Sin embargo, cuando ya empiezo a hablar de transformaciones, y sobre todo que me impactan de manera financiera, como es la NIF C17, propiedades de inversión, que me va a impactar de manera financiera, yo tengo que hacer un reconocimiento contable. Y hablar de reconocimiento contable, me tengo que delinear a los 3 parámetros del reconocimiento, que es la evaluación, cómo evalúo, cómo determino ese valor, es decir, la parte algorítmica, que muchas veces no es fácil. Hay veces que determinar estos valores es complejo dependiendo de la partida de que estemos hablando. Posteriormente tengo que visualizar la presentación de esa información en el estado financieros y adicionalmente revelarla. Es decir, la nota. Oye, ¿por qué las notas son tan esenciales? Pues porque estoy hablando de usuarios y esos usuarios deben de comprender esta información. Entonces es así como también hemos evolucionado. Yo creo, critico, y si tú me lo permites aquí en tu espacio, digo, sin dar nombres, todos sabemos que nuestras universidades tienen que ir más allá de simplemente enseñar la técnica contable, porque la técnica contable tú y yo la hacemos y quizás hasta de manera diferenciada, Rodrigo. ¿Y quién puede decir que estemos mal si nos cuadramos en el debe y en el haber? Sí, pero la interpretación de la norma, quizás ahí podríamos tener alguna situación diferenciada. Entonces yo pacto que en estos tiempos sí tenemos que hacer contabilidad con todo el aspecto financiero que me da la misma norma de información financiera mexicana o la norma internacional. Ahí, Armando, de lo que comentas sobre la importancia de la revelación que me dicen las normas de información financiera y que nosotros lo podemos identificar por medio de las notas, también es para punto de aclarar para la gente que nos está viendo, la revelación no solamente son las notas, hay revelaciones que van dentro del cuerpo de los estados financieros. Por ejemplo, el B14, que es la utilidad básica por acción, es una revelación que va dentro de los estados financieros. Podría ser también el C13, que es una revelación de partes relacionadas, que también quedara plasmada en el cuerpo de los estados financieros.
Si no están revelados en el cuerpo, bueno, por lo menos debería de tener unas notas. Pero lamentablemente esto de las notas es un verdadero relajo porque muchos de nosotros no hacemos notas o nos da miedo hacer las notas porque no sabemos la cuestión de poderlas desarrollar. Yo lo que les digo a mis alumnos o a las personas que lo doy cursos para poderles puntualizar la importancia de las notas, haz de cuenta que entregas tus estados financieros y tu jefe tablet te dice, oye, ¿qué hay en la partida de cuentas por cobrar? Ah, bueno, pues yo nada más le contestaría, si ves las notas número 5 que están en las notas integrantes de los estados financieros, ahí está todo el tema aclaratorio. Ahorita tengo mucho trabajo, voy a presentar mi declaración anual de personas físicas, nos vemos y ya le cuelgas. Entonces, con el simple información que tú podrías entregarle a cualquier usuario de la información, debería de tener la información de la revelación, donde dé origen y significación a cada una de las partidas sin necesidad de preguntarle. Los estados financieros deberían de hablar por sí solos para efectos del entendimiento de ese usuario. Si no tiene toda la información relevante, estaremos hablando que no cumpliría con las cualidades de la información financiera y estaría por ahí una falta del B4, perdón, del A4, que serían las cualidades de los estados financieros. Sí, fíjate que yo, a mi opinión, siempre he considerado que la norma de información financiera me da cierta flexibilidad. Y fíjate por qué lo comento. Yo creo que la NIF A1 es una norma introductoria de la misma norma de información financiera, sobre todo el marco conceptual. Sí, la NIF A1, hay 3 lineamientos que siempre lo tenemos que considerar en el estudio de la misma norma o cuando platicamos la misma norma. Es decir, son 3 conceptos que son muy específicos. Reconocimiento contable. Eso, ¿no? Evaluación, presentación, revelación. Pero después me viene el juicio profesional, Rob. Oye, ¿y eso es nuevo? No, en boletín ya lo traíamos con criterio prudencial. Y este juicio podría pensarse que me da cierta flexibilidad. ¿En qué sentido? En la aplicación de la misma norma. ¿Sí? Ahora, este juicio profesional también tiene 2 características importantes que no debo tener de vista. Oye, cuando apliques el juicio, hay que tener conocimiento, digo al menos de la norma y del elemento que vas a evaluar. Tienes que conocerlo, ¿sí? Y aparte, debes de tener esa experiencia de tratar ese elemento, ¿sí? O en la misma entidad. Entonces, entre conocimiento y experiencia, ¿sí? Yo creo que es una combinación que tienes que moldearla para aplicar un juicio profesional. Porque si no, imagínate, ejemplifico, te hago un ejemplo, era sencillo, y todo el mundo lo hicimos, ¿no? Oye, cuentas por cobrar, ¿no? Que hoy es cuentas por cobrar. Anteriormente, con boletines, era clientes, deudores, ¿sí? Es más, todavía tuvimos por ahí el boletín, el C3 también, que se pues, clasifican las ok, cuentas por cobrar. Pues voy a perder. Pues estima. ¿Y qué es el contador? Ah, mira, del saldo, el 5% es la estimación. Ah, caray, ¿y así hace la estimación? Sí, o sea que si tengo 1000, el 5% me da la cantidad, hago mi cuenta complementaria, ¿sí? A la cuenta por cobrar, afecto resultados, ya tengo la estimación. Si vas a efectos de deducción, de impuestos, es otro boleto. Ahora, ¿qué pasa de eso? Oye, ¿y esa estimación la sigues haciendo igual? No, porque para empezar, ya no tengo que manejar, o ya no se maneja el concepto de estimación de cuentas incobrables. Ahora son pérdidas crediticias esperadas. Y tiene que ver con flujos de efectivos y tiene que ver con una norma. Sí. Entonces, ya tiene su grado de complejidad. ¿Por qué tiene su grado de complejidad? Porque yo tengo que parto de la idea que la misma norma de información financiera, en esencia, la norma que tú me digas de manera particular, su sentido estricto es que la información financiera debe ser objetiva.
real. Y es lo complicado. Eso es hay una complicación. Entonces, checa cómo hemos cambiado. Entonces, muchas cosas le creíamos que eran sencillas en contabilidad. Y ahora, con la misma complejidad de la economía y sobre todo, Rodrigo, de los mercados. Hay que comprender los mercados. Porque precisamente en esta NIF C17, pues tengo que entender el concepto de valor razonable. ¿Por qué? Porque el reconocimiento inicial y reconocimiento posterior me va a hablar de qué? De valor razonable, de modelo de negocio. Y por lo tanto, en aplicación, sí voy a aplicar mi juicio, pero con conocimiento de quién, también del mercado. Ahí armando un poquito el panorama con lo que estás queriendo introducir a esta norma 6.7. Hay que identificar que porque las normas que tenemos a partir de 2016, muchas de las normas están a un valor razonable de valor de entrada considerado costo de adquisición, que muchos lo llegamos y lo identificamos como el costo histórico. Y así están valuados nuestros estados financieros. Hace ratito comentabas de los efectos que fiscalmente se tienen y que no se tienen actualmente o financieramente. Uno de ellos es el B10, que me reconoce la tendencia de las partidas monetarias y de las no monetarias, y que fiscalmente sí la está reconociendo en el ajuste anual por inflación, en la actualización de las depreciaciones o deducción de inversiones, y en la CUC y la CUFIN, hablando fiscalmente. Pero en el mundo contable no tienes ese parámetro, ni siquiera el día de hoy, de incorporar ese efecto inflacionario, porque no estamos en un periodo inflacionario de que ha llegado en un periodo de 3 años al 26%, 8% anualizado, que desde la época de Cedillo no hemos rebasado ya un 6%. Por ahí ha habido 2 años en 2 diferentes sexenios que hemos llegado al 6, pero realmente un 8 no hemos llegado en tema de inflación. Pero mi comentario va de que muchas de las normas que tenemos actualmente ya establecidas y que fueron anteriores a 2018 traen mucho asociado el valor histórico, el costo de adquisición. Nuevas normas que empiezan a partir de 2018, que empieza el B17, el valor razonable, el valor de mercado, para poderlo entender un poquito con algo que podamos entender o platicar todos. El 2018 hacia adelante empieza a generarse un movimiento mucho más de un valor de precio de mercado. Esta norma 617 viene, como lo acabas de decir, reconocimiento inicial y reconocimiento posterior, identificado perfectamente con el valor razonable, ese valor de mercado. Entonces, alguien podría decirnos, no estuviéramos aquí en una plática de la asignatura en cualquier universidad y levantaría la mano, maestro, ¿qué es el valor razonable? ¿Sí? Y yo diría, NIF a 6, numeral 38, y voy a definición, ¿no? Y dice, precio de salida, ¿no? Precio de salida. Pero ahorita ya desde ahí me marcó precio, ¿sí? Entonces hay un precio de salida. Entonces dice, me va a hablar de mercados. Porque esos integrantes que están en el mercado, pues estarían, dependiendo si sea un activo pasivo, estarían dispuestos a pagar o a vender, ¿no? Y la misma NIF a 6 te dice, oye, entonces el valor razonable es tu valor de intercambio. Oye, si no lo tengo identificado, ese valor de intercambio, estima. Pero al estimar, ok, te puede llevar a juicio profesional, sí, pero no pienses, no creas. Tienes que aplicar una técnica, o sea, para hacer la estimación, tienes que aplicar una técnica financiera, que es en el caso, por ejemplo, de mi C17. Sí, ok, voy a tener mi valor de entrada y mi valor de salida. Mi valor de entrada, sí, de mis inversiones, por lo general, la NIF C17 me versa tus terrenos o tus edificios, ¿sí? ¿Es un valor de entrada? Sí. El costo de adquisición, ¿no? El valor más todo lo que te le tengan que sumar, ¿sí?
Cuidado, ¿eh? Costo de reposición. Oye, es que es para inventario. Es que también estoy comprando, sí, es costo de reposición. ¿Estás de acuerdo? Dices, bueno, pero también tiene un valor de salida. ¿Sí? Y entonces podemos hablar valor de realización. Pero la NIF C17, propiedades de inversión, me dice, espérame, es que aquí, en el reconocimiento posterior, va a ser un poquito más técnico. Porque primero también tienes que entender que esa entidad tiene un modelo de negocio. Y en ese modelo de negocio, pues puede tener, dices, oye, dentro de mis activos, mi C6, propiedad, planta y equipo, mis inventarios, mi C4, tengo un C17. Ah, pero también tengo un modelo de negocio. Entonces yo digo, ah, mira, voy apartando. Esto va a ser para comprar y vender, C4. Este C6, porque son los que voy a utilizar. ¿Sí? Oye, ¿y estos van a estar de ociosos? No, es una inversión que con el tiempo va a tener una apreciación o una plusvalía. Oye, ¿lo tengo que reclasificar? Sí. Y en el estado financiero, pues va a ser un apartado que así le vas a llamar propiedades de inversión. Pero ojo, está entrando. ¿Sí? Pero acuérdate que también la NIF A6 me maneja valores de salida. Y entonces si nos vamos a A6, recordemos, ¿no? Hay valores de entrada y valores de salida para el activo, valores de entrada y valores de salida para el pasivo y para el capital. Es decir, para las cuentas deudoras y para las cuentas acreedoras. En este caso estoy hablando de una cuenta deudora, que es un activo. Entonces, ¿qué me dice? Ah, entonces dice la misma C17. Ah, pues hay que aplicar y empieza por entender el valor razonable, porque ahí te va a remitir a B17. ¿Sí? Oye, Armando, también para hacer una puntualización, como acabas de decir, el C17 habla en específico de una naturaleza de un activo. Para poder entender qué es activo, lo tenemos también identificado en el A5, que me dice que un activo es controlado, un activo es identificable, un activo es cuantificable, es de operaciones pasadas, y lo he repetido muchas veces. Para mí la más importante es que tenga beneficios económicos futuros. Los activos que cubran con esas características, o más bien transacciones que tengan o que cubran esas características, se van a capitalizar, se van a generar en la cuestión del activo y se van a poner en lo que conocemos en el lado izquierdo del balance general. Ahora, esta C17, como lo acabas de especificar, hay diferentes tipos de activos. Un activo de larga duración, como el que estamos ahorita hablando, que sería una definición de él, un activo de larga duración, que su objetivo no es de venta, porque si no sería inventario, C4, lo dijiste hace ratito, y no es un C6, porque esos son de uso. Estos son activos, y en específico, ahorita nada más me confirmarás, edificios y terrenos que solamente se compraron o se adquirieron, pero no son para usarlos y no son para venderlos. Mi objetivo de ellos es saber si me genera una apreciación, una plusvalía, o también un valor de renta. Pero ojo, siempre y cuando no me dedique yo a ser arrendador como una cuestión de generación de ingresos. Porque si yo fuera una inmobiliaria, un arrendador nato, que me dedico a eso principalmente como operación, eso correspondería a un C6. Este es cuando yo realizo otras actividades y este terreno y este edificio los tengo, pero no es mi intención utilizarlos, sino, como dijiste, esa intencionalidad va ligada a que me genere una plusvalía en el tiempo o que me genere un valor comercial de renta, y esto es lo que estamos hablando de ese valor razonable que se incorporaría a este tipo de activo. Fíjate que es interesante como lo comenta Rodrigo y quiero ir siempre más allá, ¿no? No hay que perder nuestras capacidades de asombro, yo creo que cada día. Y entonces, siempre trato yo creo que todo lo tenemos que hacer, ¿no? En estos tiempos.
Analizar estas situaciones, sí, desde el punto de vista de la legalidad jurídica, como lo quieras llevar. Yo no soy abogado, Rodrigo, pero pues estudiamos las leyes porque es parte de nuestro máster, es parte del doctorado. Entonces nos vamos a derecho común, porque en derecho común nos pueden definir muchas situaciones, ¿no? Entonces es importante irnos a legalidad o a la esfera jurídica, analizamos la cuestión de la norma contable y obviamente me repercute en la cuestión fiscal de una u otra manera. Entonces, yo comento y siempre digo, mira, es que quizás ahorita, pues muchos contadores nos están escuchando y pues dicen, pues yo trabajo en una transportadora. Oye, pues yo trabajo en una empresa de agricultura. Oye, pues yo estoy acá en Costa y trabajo en el sector de pesca. Y una dice, no, pues yo estoy en una holding, aquí estoy en Ciudad de México. O yo estoy en una maquiladora en el norte y demás. Entonces dices, bueno, pues acuérdate que todas las normas, como es la norma de información financiera, es generalizada. Entonces hay que analizar los supuestos. Los supuestos. ¿Y qué hace CINIF, no? En este y otras normas particulares. Por lo general, si tuviera aquí libros de normas, pues mira, siempre hay una introducción, un preámbulo, que por ahí la norma de información financiera pues me va definiendo, me va comentando. Tengo un objetivo de la misma norma. Por ejemplo, en este caso de la C17 me dice, oye, ¿cuál es el objetivo de la norma C17? Ah, pues el reconocimiento contable, es decir, evaluación, presentación y revelación. El reconocimiento de las propiedades de inversión en los estados financieros, ¿sí? Pero hay algo que nunca tenemos que perder de vista, es el alcance. Hoy es para todos, no. Entonces, ese alcance es muy importante, porque en este caso de la NIF C17, me dice, pues parte de un modelo de negocio. Es decir, empiezas a decir qué y quiénes, en este caso, pues estos activos que pueden ser que a futuro tengas una plusvalía, una apreciación. O dices, oye, pero pues nada más tenerlos ahí paraditos no es muy ocioso. Bueno, réntalo, ¿sí? Pues si habláramos de 5, dices, acuérdate que hay arrendamiento capitalizable y arrendamiento operativo. Aquí sería un operativo, ¿sí? Oye, pero diría alguien, pues yo por acá en el norte renté una bodegota, un galerón grandote, ¿no? ¿Sí? Oye, ¿y es tuyo? No, pero está en el activo. Bueno, espérame, es que tú tienes el control y quizás tienes un arrendamiento capitalizable. Y entonces NIF C17 te dice, tú no juegas porque tienes el derecho de uso. Entonces tú no entras, es lo que estás comentando. ¿Sí? Sin importar, o sea, que puede ser también terreno. ¿Eh? Entonces, esos no entran. Oye, pero mira, yo tengo arbolitos y esos también llevan mucho tiempo y demás. No, espérate, es que también tenemos una NIP, una E1 y me dice que todos los activos biológicos tampoco entran. Entonces va acotando la misma norma. Y entonces dicen, bueno, pues acá en mi pueblo dicen, mira, aquí somos, nos dedicamos a la minería y tenemos un cerro y este cerro no lo voy a explotar. No, espérame, tampoco entras. Entonces son sectores tan especializados como la minería, la extracción de petróleo, gas natural, o recursos no renovables, pesca, todo esto. Entonces, pues tal para dices, oye, pues ya no estoy jugando. No, es que la misma norma de información financiera va acotando. Es más, en lo fiscal se hace. Oye, es que soy transportista, ¿sí? Título 2. Ah, no, pero ¿sabes qué? Pues maneja la edad más despacio, fisco. Ah, pues mira, te doy unas reglas, ¿sí? Unas reglas para que tengas beneficios. Si las cumples, pues obviamente tienes tus beneficios. Oye, entonces soy transportista, ya no soy título 2, entonces ahora que soy coordinado. Siempre y cuando cumplas.
Si no cumples, ya no juegas y te vas al generalizado. Entonces, no es nuevo, también lo fiscal lo vamos manejando, ¿sí? Entonces, si quieres tener más control fiscal, pues apégate más a decretos, ¿sí? Y es más, platicaba el mes pasado con alguien del centro, oiga, maestro, si yo me quiero salir de la cuestión del decreto del 8%, ¿no? ¿Por qué? Pues es que facturo al 8, pero compro mi mercancía al 16, tengo saldo a favor y la autoridad no me lo regresa. Bueno, pero eso es otro rollo. Pero sí lo que quiero regresar aquí a NIF se necesita que la misma norma de información financiera tiene su alcance. No estoy diciendo en este sentido como en lo fiscal, que me está diciendo que no, tiene su alcance. Y entonces por eso hablaba yo de ese juicio profesional. Oye, ¿lo puedo aplicar? Sí, pero tenemos que analizarlo y tenemos que ver cuál es el impacto contable financiero. Armando, con lo que acabas de decir y podría entonces complementar, confirmamos que sería un activo de larga duración. Este activo de larga duración, en estricto sentido, se debería de registrar a un costo de adquisición, que sería el valor que realmente pagué por él. Pero esta norma, como lo has estado diciendo, me permite en un reconocimiento posterior el ajustarlo a un valor razonable dependiendo las dos mecánicas, ya sea un valor de renta o un valor razonable de un valor de precio de mercado que pudiera estar considerando la cuestión del activo. Al momento en que yo hago ese ajuste, tengo que mandar el efecto a algún lado. ¿Ese efecto a dónde lo mandaría? Sí, fíjate que hablaba yo en este sentido de la evaluación, ¿no? De la evaluación de reconocimiento inicial y ese reconocimiento posterior. Y yo creo que no nada más en esta norma, ¿eh? Yo creo que en todas el reconocimiento posterior siempre se nos va a complicar, siempre nos va a complicar en el sentido que dices, pues estas modificaciones me va a repercutir en este caso, pues a resultados, y a dónde a dónde lo clasifico cuando yo hablo del estado de resultados, ¿no? Pues bien, a mi mente se ve 3 y empiezo a decir, bueno, pues mira, tengo ingresos, obviamente no, tengo un costo, un gasto general, ¿sí? Y me dices, oye, es que, pues mira, cuando de precio es un contable, pues puede ser costo-gasto, ¿sí? Es más, explicar ahí incluso el deterioro, me estaría yo hablando de costo-gasto. Pero aquí la misma norma, fíjate, me lleva que esto vaya al estado de resultados integral. Y entonces alguien me dice, oye, al estado de resultados integral, es que luego tenemos paradigmas, lo digo, ¿no? Tenemos paradigmas. Decimos, resultado integral de financiamiento, sí. Y me voy con dos, ¿no? Intereses a favor a cargo, ¿no? Devengamiento cambiario a favor a cargo. Dices, oye, y entonces este tipo de efectos se me va al resultado integral. Sí. Y entonces, pero acuérdate que por eso yo te dije, ¿no? Evaluación, presentas al resultado integral y viene la nota al estado financiero. Explicas el por qué o de qué. Y como tú en su momento lo comentaste, ¿no? Incluso puede ser en el mismo cuerpo del estado financiero o al CALS. Eso ya sería juicio profesional. Y es muy importante, entonces, si se va al estado de resultados integral, ¿no? Entonces, dependiendo del modelo que el reconocimiento posterior lo hayas aplicado.
Y entonces hablamos del modelo del valor razonable o el modelo de costo. ¿Sí? Oye, como que me sigue sonando igual. No. Por eso mi intención de hablar del concepto de valor razonable. Porque valor razonable me lleva desde hablar, desde la definición de valor razonable, incluso irme a B17 en 1, 2, 3, que son otra vez lo platicaste, padre Rodrigo, que lo platicamos para ahí en los niveles 1, 2, 3 de la B17, pero ya el modelo de costo ya me lleva a C6, o me lleva incluso B11 si lo estoy preparando para vender. Incluso esa B11 también, yo creo que por ahí lo tendríamos que platicar todavía, esa B11, que en cierta manera también es nueva, Rodrigo, y teníamos que caminar porque tiene sus asegúnes y sus relaciones con este tipo de normas. Mira, Armando, un poquito para hacer un preámbulo, déjame hacer un pequeño corte para poderle decir de lo que acabas de comentar. Armando tiene también un programa en estrategia intelectual donde él habla de la cuestión de las normas, o sea, es conociendo las NIF. Tuve la fortuna también de que me haya invitado a su programa y ahí estuvimos platicando de diferentes temas de las novedades de las normas y ahí hice yo una explicación del CB17 como una pirámide de los 3 niveles. El programa fue transmitido el 31 de marzo de este año 2021 para los que gusten y vayan a buscarlo directamente también ahí. Y va a servir como complemento de todo lo que Armando ahorita nos está platicando, porque creo que es una cuestión interesante. Y una vez también lo que les digo a las personas que nos están viendo, que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que estamos subiendo contenido y que estamos trayendo temas que les puede interesar. También que nos proporcionen un like a la página de Facebook y que también nos busquen por ahí en podcast, que estamos en Spotify y en iTunes, subiendo temas y contenidos que creo que les puede llegar a interesar. Armando, un poquito este panorama de lo que acabas de decir, de la importancia de ese valor razonable. Como lo estamos comentando, creo que sí es importante para las nuevas normas, y más porque la normatividad internacional, ese fair value, lo han manejado desde hace mucho tiempo, y aquí en México apenas se está incorporando en diferentes normas. Si vemos el alcance de este B17 del valor razonable, estaríamos hablando que ya hay muchas normas que deberían de estar utilizando o podrían tener la opción de estarlo utilizando este valor razonable por las mejoras que han tenido cada uno de los años las normas de información financiera. Pero sí es importante también comentarles que esta evolución que podemos tener en este C17, con contrapartida que estás comentando de llevarlo a resultados, dependiendo también la utilización y lo que yo espero, como lo está diciendo Armando, si es una cuestión para mi intención es renta, se va a resultados y se tendría que ir un nombre de una cuenta que también las normas lo llegan a manejar, es ajuste al valor razonable, que se podría incorporar comparando o separándolo de otras cuentas que podemos tener en el RIF. Y si mi intención es que me genere una plusvalía en el transcurso del tiempo, pues es una partida que podría caer en las ORIs, otros resultados integrales. También lo pongo yo como una definición, eso lo van a encontrar en el párrafo 66A de la 5, y es ingresos, costos y gastos que si bien ya están devengados, no se han realizado y no se prevé su realización a mediano, largo plazo o tal vez nunca. Esto lo que haría es un poquito esa plusvalía, no llevarla directamente como una utilidad y pasarla al capital, y que el accionista, el inversionista, el usuario de la información se vea tentado a agarrar unas utilidades que todavía no se han realizado. Y esto ayuda el tener el concepto de las ORIs, pero es la importancia de mantener el valor razonable identificado y separado del costo histórico, del costo de adquisición y de los efectos de la intención de la inversión que estoy realizando de acuerdo al C17, los efectos que puedo yo llevar a resultados,
como algo de operación y como algo de unas famosas ORIs, ¿no, Armando? Sí, 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 definitivamente. Y créeme que hablar de ORIs también, porque luego en lo fiscal me dicen, oye, es que, ¿y dónde está el ORI en lo fiscal? Pues no, como tal, no. Pero date una vuelta por ahí por el concepto de interés y verás qué tan amplio es el concepto de interés en la cuestión fiscal y te puedes llevar una sorpresa. Entonces, sí es importante. Pero fíjate que retomando incluso esto que estamos hablando todavía de evaluación y del modelo. Y yo quisiera todavía ahondar un poquito más de ese modelo de costo, sobre todo en el reconocimiento posterior. Porque en IFC 6, pues es plantilla y equipo, como ya lo comentaste, parte incluso desde la NIF A5, hay que ver definición de lo que es un activo y que tiene sobre todo que ver con beneficios a futuros. Entonces hablar de NIF C6, propiedad de plantilla y equipo, pues siempre me habla de valor en tal costo de adquisición o de reposición, según sea el caso, ¿sí? Pero también hay que ver en la forma de salida, cómo va a salir. Entonces, ahí son valores de realización o de neto de realización. No me lo confundan, porque le digo, no estamos en las tiendas de esas de conveniencia. ¿No es un valor de liquidación eso? No, espérame, que luego dicen venta nocturna por liquidación. No. Técnicamente estoy hablando de un activo y valor de salida es valor de realización o neto de realización. Si habla yo de un pasivo, entonces sí es el valor de salida, pues sí, la entrada es recurso histórico y posteriormente, cuando hay su salida, tenía que ser un valor de liquidación o neto de realización. Entonces, en este caso tengo que hablar entonces del valor neto de realización, estoy hablando del modelo de costo, ¿sí? Y todavía, hablando un poquito de esa NIP B11, disposición de activos de larga duración y operaciones discontinuas. Entonces, operaciones discontinuadas, eso es otro tema que hay que entender cuándo es continuo y cuándo es discontinuo dentro de la entidad, ¿sí? Entonces, oye, discontinuo lo dejé de usar, hay que verlo. Y lo traigo a colación porque también pues estamos todavía en el proceso de pandemia o de crisis económica y muchas entidades, sobre todo PYME, han cerrado. Entonces, ¿qué dijo el empresario? Toma decisiones. Creo que nosotros tendríamos que hacer hasta un programa de toma de decisiones porque, Rodrigo, hay muchos empresarios que, si bien quieren decidir, ¿sí?, necesitan información para decidir. Es más, porque eso de liquidación. Oye, cierre ya. Sí, pero nada más debajo de la cortina y me voy, ¿no? Hay unos que se han transformado en su C6, es decir, en sus propiedades plantas se han transformado. Incluso esta NIP C17 por ahí me habla. También, si puedo traspasar estas propiedades, ¿sí? Es decir, es que antes las usaba, ahora no las uso, ¿no? Y entonces, pues ahora ya las está usando, pero ahora las quiero usar. Entonces, allí tendría que ver ese con la NIP B11. O quizá dices, ¿sabes qué? Pues esta propiedad hay que dejarla en condiciones así bonitas y transparentes, para que el día que venga Rodrigo, vea el edificio y te diga, Rodrigo, te la vendo. Entonces ya estoy hablando de otras circunstancias. Porque de acuerdo a la NIP B11, lo estoy dejando el activo, ¿sí?, disponible para la venta. Y entonces es muy diferente que lo esté dejando disponible para que en el futuro se vaya apreciando, se vaya en ese momento de la plusvalía. Entonces, también hay que tener cuidado, entonces, cómo lo voy presentando en estados financieros y también cómo voy revelando en mi nota financiera, ¿sí? Es decir, modelo de costo, estoy aplicando de acuerdo a las características de la NIF C6, o incluso estoy todavía allí con esta situación de entrar a la NIF B11, disposición de activos de larga duración y operaciones discontinuas. Y uno de los activos de larga duración son los que estamos versando, que podrían ser
terrenos y edificios. Entonces, resumiendo un poquito, hay que tener cuidado la naturaleza de un activo. Vamos a poner específico terreno y edificio, que de acuerdo a su intención podrían ser en 4 diferentes normas. C4, inventario si es que lo voy a vender. C6, si lo voy a utilizar. B11, como activos disponibles. Y el C17, de los activos que yo espero que me van a generar un beneficio económico futuro, como plusvalías o un valor de renta. Un mismo activo podría caer en los 4. Y el mensaje que nosotros le daremos al usuario de la información, si nosotros lo clasificamos mal en una norma, podríamos decirle una mentira al usuario de la información. Si yo lo pongo con el C6, le estoy diciendo que es para uso. Y puede ser que ahí está parado y que mi intención es que venga alguien y que me lo compre porque ya no quiero el terreno, porque puede ser que esté ya deteriorado el terreno, porque está en una zona donde está el narcotráfico, o que puede ser una zona donde ya no quiero yo el terreno y lo que quiero es deshacerme de él. No sería un C17, no sería un C6, no sería un C4, sería un B11 como lo acabas de comentar. Sí, entonces, fíjate que, digo, siempre las prácticas de norma de información financiera son interesantes, Rodrigo, porque vean ustedes cómo platicamos, digo, platicamos entre amigos, pero hay que visualizar esa dinámica de la norma de información financiera, porque muchos están preguntando, oye, maestro, pero ¿por qué me hablas si el tema era C17 y después ya me tomaste la NIF C4, la NIF C6 y me hablaste de la B17 y me hablaste de la B11? Claro, y es más, te podría decir, y tendríamos que hablar de postulados. Y vas a ver que los 5 en esencia, yo creo los 8 en esencia, tenía que estar presente, porque es la parte conceptualizada, es decir, la NIF A2, sí, va permeando en toda la norma particular. Entonces tendríamos que hablar incluso de efectos, por ejemplo, postulado, oye, ¿en qué momento se devenga? Postulado de devengación. ¿En qué momento se está devengando esa apreciación? Y entonces, ¿en qué momento lo reconozco? ¿No? ¿Sí? Entonces dices, pues dice, el postulado del vengo. Pues mira, si es una transacción, cuando se da el acuerdo de voluntades. Oye, ¿y la transformación? Pues cuando lo decidas, como administración. Y en los eventos cuando se conozca. Entonces, ese postulado es imperativo, el de vengo. Y obviamente le das evaluación, que es el otro postulado, de evaluación. Y obviamente llego a mi esencia contable y debo de registrar para tener esa dualidad. Oye, y si me estás hablando de modelo de negocio, ¿sí? Pues nada más es una vez. No, quizá en el tiempo puedes tener más, o te gusta este modelo de negocio, o crees que hay razón de negocio, es decir, te genera un beneficio, una utilidad, y entonces tienes que aplicar esa consistencia. ¿Sí? Y siempre yo creo que la norma, digo, es complejo buscar esa cuestión sustancial, la sustancia económica. En una entidad, en un negocio en marcha. Entonces, ya hablamos de los 8 postulados. Y estoy hablando de NIV A, de NIV A2. Oye, y siempre los debo tener en mente, claro, la sustancia económica, la entidad es prioritario. Por eso hablamos de la cuestión del alcance, no limita, sino del alcance. Entonces ahí estamos hablando de entidades, ¿no? ¿Sí? Hay empresas que, bueno, pues lo tienen que hacer, aplicar el juicio por la cuestión del negocio en marcha, ¿no? En el tiempo, pues tienen que decidir hacer este tipo de cambios. Y entonces, pues ya a la operación ya me fui ubicando desde el devengo, desde la evaluación, ¿sí? Desde la dualidad, la consistencia, y obviamente que va a tener esa repercusión si hay resultados y en esa relación de ingreso costo-gasto. Aunque esté en el RIP, claro, tiene esa relación. Entonces, también. Entonces, yo creo que siempre es importante, interesante,
también que estemos en esa dinámica de la norma de información financiera, y por eso hablo de una flexibilidad de la aplicación de la norma de información financiera, porque puedo llegar, oye, Rodrigo, pues es que me vienes avisando aquí en el programa que pues a partir del 21, y yo eso a lo mejor ahorita me he hecho un pensamiento, pues debió de estar Rodrigo en el 20, en el 18. Oye, espérame, Rodrigo, tengo una B1. Entonces, ¿puedo corregir? Claro, puedes corregir, ¿sí? Y aunque esa NIF B1, ¿sí? Le llames NIF, ¿sí? De clasificación de errores, no hay error, sino simplemente tengo que hacer mis evaluaciones y a lo mejor hacia atrás puedo aplicar. Es más, por esencia de la misma norma, me permite la aplicación del B1, ¿sí? Ahora, dices, oye, pero es que ya lo hablé y mi holding en el corporativo me dice que qué estoy haciendo, que no. Oye, pero entonces tu holding, tu corporativo, ¿sobre qué norma está llevando estados financieros? Ah, sobre contexto internacional. Ok, pues por eso le decíamos al inicio del programa, ok, no te enojes, holding, nos vamos directamente a la NI 40. Y entonces la intención de ese NI precisamente es converger con norma internacional, para que en determinado momento también los que están fuera puedan hacer lectura de nuestra información financiera, sí, en base, sí, a norma de información financiera, pero que está convergiendo con norma internacional. Entonces, todavía sumaríamos entonces la NIP B1 y la NIP A8, porque estoy aplicando mi subjetividad. Pero siempre con la intención de ¿qué? De que mi partida esté en los estados financieros reflejada de manera objetiva. Oye, Armando, déjame o de nueva cuenta invitar a la gente que nos está viendo que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y que también nos proporcionen un like a la página de Facebook. De igual forma, estamos subiendo contenido en podcast. Nos van a poder buscar en los diferentes lugares con mi nombre o como el título que es que estamos listos. Este panorama que yo estoy tratando de hacer, estamos haciendo una comunidad de intercambio de información para efectos de que nosotros tengamos como una base y sepamos un poquito el panorama por dónde ir a investigar algo que al final de cuentas pudiéramos estar teniendo dentro de las operaciones de los entes económicos del contribuyente, como gustes, porque estamos subiendo contenido de prevención de lavado de dinero, de normas de información, temas fiscales, seguridad social, ética, o sea, estamos subiendo mucho contenido y que creo que les puede ayudar a ti como profesionista o como estudiante de la profesión. Armando, para poder concluir nuestra sesión del día de hoy, esta plática, ¿qué crees que podamos tener como conclusión o como qué hace falta decir a las personas que nos están viendo para efectos de cerrar? Mira, yo quiero, siempre, siempre lo digo, espero que estas pláticas, sobre todo, sea motivante, ¿sí? Sea primero motivar, o sea, que lo quiera hacer. Y después de que lo quiera hacer, sea motivante, pueda cumplir con mi obligación. Porque todavía he encontrado, fíjate, colegas que están en cerrazón. No, es que la norma de información financiera no es obligatoria. Esperen, por eso estoy hablando de esfera jurídico, de legalidad, de norma de información financiera y la cuestión fiscal. Entonces, si bien es cierto que la norma de información financiera mexicana o internacional es emanada de un organismo privado, ¿sí? Es una herramienta muy útil que te puede ayudar en lo jurídico y en lo fiscal. Y te tengo una noticia, Rodrigo, digo, no es nueva. La misma Corte, en tesis jurisprudencias, habla de la norma de información financiera en el aspecto que tú me preguntas.
Entonces, yo quiero invitar a que hablemos más de norma de información financiera, estudiemos más la norma de información financiera y en ese hacer cotidiano podemos intercambiar información, ¿sí? Aquí como tú lo haces aquí muy atinadamente en tu programa, en tu plataforma, e intercambiar más tópicos de norma de información financiera y en su momento hasta de lo fiscal, Rodrigo, con todo gusto. Estamos aquí, amigo, para compartir. Muchas gracias, Armando. El día de hoy que nos acompañó el maestro Armando Arteaga, presidente de la Comisión de Normas de Información Financiera de la zona o de la región centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muchas gracias por acompañarnos, Armando. Creo que esta charla que tuvimos el día de hoy nos ayuda a poder entender el panorama y, como dijiste, para mí también el hablar de una sola norma es muy raro porque tiene que ver con diferentes cosas, principalmente con todo el marco conceptual y aparte tiene una interrelación. Estamos hablando que, lo decías hace ratito, el C15, deterioros de activos de larga duración, el C18, que son la obligación asociada con retiro de propiedad, planta y equipo. O sea, pueden ser muchas cosas que se involucran con una simple transacción y que nosotros deberíamos de tener contemplado para efectos de tenerlo y poderlo plasmar correctamente dentro de la información financiera. De nueva cuenta, Armando, muchas gracias por tu participación. Fue muy amena, entendimos claramente lo que nos estás tratando de transmitir y los invitamos a que te vean también a ti en tu programa, que es cada 15 días, Sí, a través de estrategia intelectual, ¿no? sí, y yo creo que por ahí vamos a estar también en algunas otras ciudades, Rodrigo. Yo estoy invitando con gente de Cuautla, con gente de Morelos, gente de Ciudad de México también. Por ahí probablemente hay proyectos para la frontera y bueno, demás ciudades que podemos ir sumando siempre con la intención de compartir y de sumar. No me gusta mucho la polémica, pero muchas veces es bienvenida la polémica porque también de ahí lo aprendemos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a estar dando primero salud, porque ya es un lujo la salud, y yo creo que con salud y vida vamos a estar por aquí viniéndote a visitar en lo posible, en la medida, y con tu venia, amigo, aquí estaremos en tu programa platicando de más normas de información financiera. Muchísimas gracias, te agradezco que me hayas invitado y la atención de todos tus seguidores. Muchísimas gracias. De nueva cuenta, ante la distancia, el día de hoy nos acompañó el maestro Armando Arteaga. Muchas gracias por la participación. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias. A los demás, bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por su participación. Esperamos los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando. Nos estamos viendo. Fue un placer estar con ustedes. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.